456 Hebreos 11, 1-13 Sin fe, es imposible agradar a Dios. Escuchar. 1. La fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan, y la prueba de las cosas que no se ven. 2. Porque por ella los antiguos alcanzaron testimonio. 3. Por la fe entendemos que los mundos por la palabra de Dios fueron creados, de manera que lo que se ve no fue hecho de lo que es aparente. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por el cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus dones. Y. Por ella, después de muerto, todavía habla. 5. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado, visto como antes de su traslación. Alcanzó el testimonio de que agradaba a Dios. 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. 7. Por la fe Noé, divinamente avisado de las cosas que aún no se veían, temió y, para la salvación de su familia, preparó el arca, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, yendo a un lugar que había de recibir por herencia, y salió, sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, viviendo en cabañas, con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, de la cual el artífice y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara recibió la virtud de concebir, y dio a luz ya fuera de la edad, porque tuvo por fiel aquel que se lo había prometido. 12. Por eso también de uno, y ese ya amortiguado, descendieron tantos, en multitud, como las estrellas del cielo, y como la arena innumerable que está en la playa del mar. 13. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos, y creyéndolas y abrazándolas, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. Hemos hablado todos los días sobre la salvación, porque nuestro objetivo es alcanzar la salvación, no solo la nuestra, sino llevar 1 millón de personas para el cielo. Para ello, hemos estudiado mucho, diariamente. Y todos los días el Espíritu Santo nos da un tema nuevo, basado en temas antiguos. ¿Cómo podríamos descubrir cosas nuevas donde fue escrito hace 2000 años atrás? O a los 4000 años atrás. Lo que se aplicó en la vida de los profetas, con certeza, se aplica y continuará aplicándose en la vida de aquellos que interesan conocer el reino de Dios. Hemos hablado mucho de la fe, sobre el poder sobrenatural de la fe. Pues, para hacer cualquier cosa, tiene que tener poder, tiene que aplicar la energía, para que lo que queremos realizar sea realizado de forma perfecta. En las obras del mundo natural, no hay cómo realizar nada, sin creer en lo que se está proponiendo hacer. Tenemos que tener la actitud y realizar las actitudes, tenemos que predicar energía de razonamiento mental, y también de fuerza física. Si no usamos nuestra mente, y no usar nuestra fuerza física, no hay manera de realizar nada. Con el poder sobrenatural de la fe es lo mismo. Tenemos que usar la fe, y el poder del Señor Jesús Cristo, y la acción del Espíritu Santo, para podernos ejecutar los proyectos relacionados al campo espiritual. Principalmente nuestra salvación, que solo puede ser alcanzada a través de la fe. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1-13. Habla claramente sobre la fe, y lo que ella representa, y se han dado varios testimonios de personas que han conquistado grandes cosas a través de la fe. Pero el autor comienza aquí haciendo un análisis de lo que es fe. En el verso 1, él dice así: ahora, la fe es el firme fundamento de las cosas
que se esperan, y la prueba de las cosas que no se ve. Para alcanzar lo que se espera, tiene que tener fe. Principalmente las cosas que queremos alcanzar, y que aún no las vemos, solo las imaginamos. Entonces, para alcanzar las cosas que no podemos ver, porque están en el futuro, solo tenemos la certeza de alcanzar a través del poder sobrenatural de la fe. Hasta las cosas que pasaron, el autor aquí dice que es por la fe que sabemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Porque lo que Dios creó no existía, pero a través de su palabra, y por el poder sobrenatural, todo pasó a existir. Aquí habla que Abel, el primer hijo de Adán y Eva, ofreció sacrificios a Dios por la fe, y alcanzó justicia, porque consiguió agradar a Dios. En el verso 5, habla de otro personaje, que vivió con Dios 300 años, por la fe, y no probó la muerte, fue transportado al cielo antes de morir. Y Dios lo llevó porque él conocía a Dios a través de la fe, y por la fe logró relacionarse con Dios, que mereció ser llevado vivo al cielo, sin probar la muerte. Estamos hablando del personaje Enoc. Contemporáneo de los profetas, era un hombre de Dios. Noé creyó en lo que Dios estaba advirtiendo, que vendría el diluvio, y trabajó 120 años ininterrumpidamente, construyendo un arca para albergar a su familia, y perpetuar las especies de los animales. Durante 120 años, Noé no tuvo dudas de que el diluvio iba a suceder. Y por la fe, Noé junto a su familia entraron en el arca y esperaron 7 días más para que iniciara la lluvia. Trabajar 120 años, luego entrar en el arca, y aún se pasaron 7 días para empezar a llover, y llovió 40 días y 40 noches. Esto es fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios para vivir en una tierra lejana, obedeció, sin saber a dónde iba. Y por la fe, Abraham fue padre de muchas naciones, comenzando por Isaac. Jacob fueron herederos de las promesas de Dios. Y por la fe, Sara, ya de edad avanzada, dio a luz a Isaac, porque confió en la promesa de Dios, y su descendencia fue como las estrellas del cielo, y como las arenas del mar. Y todos ellos murieron en la fe. No desistieron, y fueron victoriosos. Queridos hermanos en Cristo, nosotros de los libertos por el amor de Cristo, recibimos un llamado para construir un ministerio que, comenzando desde 0, llegará a 1.000.000 de almas. Nos comparamos con los profetas, más específicamente nos identificamos a Noé, que construyó un arca en 120 años, y entró en el arca, Noé, su familia, y los animales, y aún esperaron 7 días para que iniciara el diluvio. Estamos conquistando almas para Dios, y llegaremos a 1.000.000 de almas, como fue el proyecto llamado por Dios. Dios nos confió una meta de 1.000.000 de almas. Y como Noé, jamás desistiremos, en ningún momento dejaremos que la duda tome cuenta de nosotros. Dejamos el verso 6 para hablar por último. Porque el verso 6, a nuestro ver, es el corazón de la Biblia. Se dice así 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Queridos hermanos, sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe, jamás alcanzaremos el poder sobrenatural, y por la fe alcanzaremos el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos llamándonos a aceptar a Jesús, a recibir la fe, y usar la fe en todos los momentos de su vida, y a alcanzar las promesas de Dios, de un nuevo cielo, una nueva tierra, donde habita la justicia, la bondad, la misericordia para siempre y para siempre. Amén, gloria a Dios.